Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá en Jueves Libres, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina. ¿Y vos? ¿Bien? Bien acá, esperando la lluvia. Parece que se larga. Sí, parece que va a llover. Así es, parece que se larga. Y bueno, semanas movidas, ¿no? Semanas de mucho movimiento en cuanto a lo sanitario, en cuanto a lo económico, bueno, en cuanto a varios temas que han sido temas de la semana, podríamos decir. Sí, bueno, lo sanitario marcando la agenda no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Una segunda ola en Latinoamérica que está avanzando, haciendo estragos en algunos países y complicando muchísimos a otros, como el nuestro. El nuestro es un país que está muy complicado con la segunda ola del coronavirus. Uno no sabe hasta dónde, cómo, qué va a servir, qué no va a servir, y esa incertidumbre que reina y que agarra y ataca y que envuelve también a los gobiernos, genera muchísimo debate, genera muchísimos problemas que se traducen desde lo sanitario a lo social y a lo político, o al revés, ¿no es cierto? Porque desde hace un tiempo veníamos viendo de que todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestro país está cruzado por una división política a la que se ha llamado desde hace tiempo la grieta, y nada escapa, ¿no es cierto? Cualquier debate político, económico, social, sanitario y ahora educativo cae en esa grieta. Así es, bueno, hemos tenido el tema de la semana porque, como decimos, ¿no? Estamos ya en esta segunda ola con los casos que se van aumentando, triplicando, ¿no? Podríamos decir, ya hemos estado triplicando, ¿no? En muy poco tiempo, pasando los 25.000 casos por día en la Argentina, y bueno, esto ha traído aparejado nuevas medidas, nuevas restricciones que comenzaron desde hace 2 semanas más o menos, cuando ya el presidente de la Nación anunció que se restringían algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la circulación allá en el AMBA de 0 a 6 de la mañana, y algunas otras restricciones que, bueno, la gente medianamente creo que lo tomó bien, ¿no? Medianamente podemos decir, sí, porque hubo, por supuesto, toda una cuestión en relación a la gente que se le complica el trabajo, lo hemos hablado acá en las semanas anteriores, y ya la semana anterior, con nuevas restricciones, se dio este gran debate en torno a la educación, ¿no? Un tema súper controvertido. Hemos pasado todo el año pasado prácticamente, todo el año pasado, todo el año, ¿no? Salvo algunas zonas de Buenos Aires. Muy poquito, ¿no? Pero muy poco en todo el país, sin clase, un año completo. Un año completo, bueno, por fin se logró avanzar con las clases este año, y se dictaminó que, bueno, en el AMBA por lo menos se suspendían las clases a partir de este lunes. Sí, una medida que sorprendió a todos y a todas, una medida del presidente de la Nación a través de un decreto de necesidad y urgencia, suspendiendo las clases en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto es, en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una medida que, sorprendió a todos porque hasta horas antes de tomar esa medida, el ministro de Educación de Nación había dicho de que no se iban a suspender las clases, de que suspender las clases tenía que ser la última medida a la que apele el gobierno para tratar de frenar el nivel de contagios. Y llamativamente, ¿qué pasó? Llamativamente fue otra cosa lo que se dijo en conferencia ya del presidente, donde anunció esta suspensión de clases. Además, no solamente el ministro de Educación, sino también la ministra de Salud estuvo dando una conferencia en donde decía, bueno, esto, ¿no? De que hay que cuidarse, que los casos están aumentando, que lo que hay que hacer es ir de la casa a la escuela y de la escuela a la casa o al trabajo, ¿no? Pero en ningún momento la ministra de Salud de Nación había visualizado o previsto la posibilidad de suspender las clases. Nunca. Y esto fue, por supuesto, sorpresivo, porque incluso, bueno, el ministro de Educación estuvo reunido con todo el Consejo Federal de Educación, con todas las provincias, esto se había acordado y fue uno de, las principales mensajes a la tarde. Pero bueno, luego, unas horas después, a la noche, ya el presidente anunció esta medida que despertó, por supuesto, toda la sorpresa, ¿no? Sí. De parte del mismo equipo, incluso. Y bueno, sus ministros, de sus mismos ministros, no sabían,
la gente mucho menos. Sí. Previo a eso había habido una presión muy fuerte del gobernador Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sosteniendo de que era una de las medidas que había que tomar para frenar el nivel de contagios. Bueno, el nivel de contagios en la provincia de Buenos Aires está avanzando muy rápidamente y eso está generando dificultades para generar política desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de generar política para frenar este nivel de contagios. En ese sentido, Kicillof había dicho hay que tomar medidas más duras, medidas más fuertes de restricción de la circulación y había insinuado o lo había dicho de que una de las cosas que había que restringir era las clases presenciales. Así es. Por otro lado, Larreta... Sí, pero a eso que dijo Kicillof, varios ministros y varias ministras, estamos viendo el ministro de Educación de Nación, la ministra de Salud de Nación, habían respondido de que no era posible. Y un par de horas después, el presidente parece que de alguna forma cede a las presiones del gobernador de la provincia de Buenos Aires y decreta, bueno, esto de que por 15 días se suspendían las clases presenciales en el área metropolitana. Así es, bueno, esto provocó, de parte de muchos padres, madres, incluso se vio a los mismos estudiantes, ¿no? Los niños, niñas haciendo abrazos a las escuelas, pidiendo que no se suspenda, porque también fue sorpresivo para la gente, ¿no? Para la sociedad. Sí, hubo cacerolazo en la puerta de la Quinta de Olivos. Ahora, más allá de la cuestión de cómo reaccionaron los niños, los padres, puede ser de que alguna medida que se toma durante esta pandemia tan delicada y que los gobiernos no saben qué hacer, esté fuera del debate electoral. Complicado, ¿no? Lo que debería de ser. Debería de ser. Debería de ser así. Debería de ser así. Lo que venimos viendo de un tiempo a esta parte, bueno, desde que comenzó esta segunda ola, podríamos decir, es que ese consenso que tanto habíamos hablado y creo que tanto la gente ha remarcado el año pasado, cuando comenzó toda la pandemia, podíamos ver reunidos a los gobernadores y el presidente de distintos espacios políticos, consensuar las políticas públicas. Bueno, este año eso está muy complicado y sin lugar a dudas tiene que ver con el año electoral, el año político, que hace que se marque esta grieta, ¿no? Yo creo que en todo. Además es blanco o negro, ¿no? O sea, cerramos todo, abrimos todo, ¿no? Pareciera ser que no hay un punto medio en el cual podamos hablar reflexionando en definitiva de cuáles son los alcances también de estas políticas públicas. Sí, qué lejano ha quedado en el tiempo y en el imaginario social aquel momento en el que el presidente de la Nación convocaba a la oposición, a Larreta, al gobernador de Jujuy, al gobernador de Mendoza, a otros gobernadores de Cambiemos, y se sentaban y escuchaban a los expertos, a los que saben, y tomaban medidas consensuadas entre todos los gobernadores y el presidente, y esas medidas lógicamente eran aceptadas socialmente porque provenían de todo el arco político. De eso no ha pasado más de un año. No ha pasado menos de un año ha pasado de aquel entendimiento político de que a la pandemia había que enfrentarla con lo mejor que se pueda y que para eso había que convocar a los especialistas y además de convocar a los especialistas había que generar diálogo político para darle consistencia, para darle fuerza a las medidas que se tomaran. Ahora, este debate sobre si hay que abrir o si hay que cerrar las escuelas se ha transformado en una pelea política. Sí, una pelea dura además, ¿no? Pero en una pelea política en la que uno no escucha razones o no se convoca a los especialistas o no se trae ejemplos de lo que se está haciendo en el resto del mundo con una cuestión tan sensible como es la educación de los niños y de las niñas en la Argentina, bueno, en este caso en el área metropolitana de Buenos Aires. No, nada de eso. Acá basta que el presidente diga una cosa para que Larreta diga otra, porque Larreta ha aprovechado todo esto muy bien y se ha colocado como el jefe de la oposición y el jefe de la racionalidad política y todo eso, cuando unas horas antes de la medida que ha tomado Alberto Fernández, su ministro de Educación había dicho de que no había que descartar de que el avance de la pandemia llevara a la necesidad de cerrar las escuelas. Así es, ¿no? Parece que cambian de opinión inmediatamente. Cuando el otro dice otra cosa. Dice otra cosa. Claro. Esto es como una rivalidad que, bueno, parece no tener fin, pero creo que lo más preocupante de esto, lo más triste es esa falta de madurez, ¿no? De madurez que se espera de parte de quienes tienen que tomar las decisiones. Y la gente al medio. Y la gente al medio viendo esto, que la verdad que no es lindo, no es bueno, no es sano, ¿no? Para este momento en el que vivimos. Y en el medio una realidad
que es concreta y sí es preocupante, que tiene que ver con qué pasa en definitiva con los niños, niñas que no están yendo, bueno, o no van a poder tener estas clases presenciales. ¿Cómo se puede solucionar o buscarle una vuelta, ¿no? A algo que sea un punto medio, pienso yo. Pero es lo básico, es lo que todos esperamos. Esperamos de que todo el arco político y sobre todo quienes gobiernan y quienes son la principal oposición, Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, se sienten, convoquen a los especialistas y digan, a ver, ¿qué hacemos con este tema? A ver, ¿cómo hay que abordarlo? ¿Cómo se abordó en otros países? ¿En qué país funcionó qué sistema y en qué país fracasó cuál otro sistema? Nada de eso. Hasta llegaron a judicializar la cuestión. Eso. O sea, falta tanto diálogo político en la Argentina entre las distintas fuerzas y hay tanta necesidad de vedetismo político y de posicionarse y que yo me voy a posicionar como oposición, que yo me voy a posicionar, que a la falta de diálogo se responde yendo a la justicia, a que la justicia resuelva algo tan delicado como es la educación. Claro. Cuando se debería convocar a los especialistas. Así a ver qué dicen la ONU, qué dice UNICEF, qué dicen los especialistas, qué dicen las universidades, y no a ver qué dicen dos grupos políticos y qué dice un juez. Exactamente, ¿no? Bueno, con todo lo que implica los tiempos y demás en la justicia. Bueno, por un lado se hizo la presentación en la Corte Suprema de la Nación, que hay que esperar, ¿no? Pero por otro lado la ciudad ya se expidió, entonces, bueno, Larreta obviamente utilizó ese fallo para poder seguir con la porque hay un juez de la ciudad de Buenos Aires, un juez contencioso administrativo, que dijo de que la medida del presidente de cerrar las escuelas no podía avanzar, de que era inconstitucional, que no servía y que había que abrir las escuelas. A eso se le contestó con otra presentación jurídica y otro juez que dijo que ese juez no tiene por qué decir eso y que hay que cerrar las escuelas. O sea, pasamos de un problema real, que es la educación en tiempos de pandemia, a un problema político de oficialismo y oposición peleándose en todas las cámaras y en todos los medios de comunicación, a jueces que dicen uno una cosa, otro otra cosa, y en el medio, repito, miles y miles de niños y niñas que se quedan sin clases, que se quedan sin la posibilidad de ir a la escuela, que se quedan sin ver a sus mayores, a sus adultos, a sus dirigentes, resolviendo el problema de fondo, que es cómo avanza la educación o cómo se educa en estos tiempos de pandemia. O sea, un espectáculo bochornoso. Sí, sí, terrible la imagen, esto, bueno, de la confusión constante también, ¿no? Con los mensajes, esto de la necesidad de que la gente tenga que también posicionarse, ¿no? O en blanco o en negro, o sea, sí, soy de acá, soy de allá, y pareciera que no podemos encontrar algún punto de coincidencia en donde, como bien decías vos, Carlos, podamos ver de aprovechar el poco tiempo, el mucho tiempo que se pueda en las escuelas y ver qué otro sistema o cómo podemos seguir garantizando el acceso, porque también uno de los principales problemas, y acá remitiéndonos a informes y demás que se están haciendo desde UNICEF y desde los mismos, bueno, quienes estudian todo lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia, las grandes consecuencias que tiene en la salud mental, física incluso, para los niños y niñas que no están pudiendo aprender, ¿no? Y cómo se va perdiendo esto, porque todavía si además le sumamos que hay mucha pobreza y que hay muchos niños y niñas que no pueden acceder a la tecnología, bueno, tenemos ahí todo un combo que la verdad que requiere de que nos sentemos a pensar políticas públicas para poder hacer que no haya más deserción, ¿no? Para que los chicos que han dejado de ir o que tienen que dejar de ir y recibían un plato de comida en la escuela también puedan tener garantizado eso. Sí, viste que hay documentos de UNICEF muy contundentes que dicen de que las escuelas hay que cerrarlas como última instancia como última medida. ¿Por qué? Porque el problema educativo. Sí. Los chicos que no van a la escuela no aprenden lo mismo que aquellos que sí van a la escuela. Después, lo que vos decís, eso lo hemos vivido, lo hemos percibido muy fuerte acá en Salta. Hay una diferencia de posibilidades muy grande entre aquellos niños que tienen acceso a las tecnologías, que tienen internet en la casa, que tienen computadoras en las casas y pueden tomar sus clases virtuales, y aquellos niños y niñas que no tienen esa posibilidad y que son 4 hermanos y hay un solo celular en la casa, un solo teléfono móvil en la casa, y que la mamá tiene que estar definiendo
cuál de ellos hace las tareas un día y cuál otro día. O sea, es imposible. Muy complejo. Uno ha conocido historias muy fuertes, muy duras, de cómo los niños de aquellos hogares más pobres han perdido la posibilidad de educarse. Entonces, cuando se cierra la escuela, se genera una brecha educativa muy importante. Después, otro problema que también lo señala la UNICEF, que vos lo dijiste, es el de la alimentación. Muchísimos niños y muchísimas niñas van a la escuela para alimentarse, porque Totalmente. Es la única comida que tienen en el día, o el único desayuno, o la única posibilidad de tomar leche o un yogur o algo, y cuando la escuela se cierra pierde esa posibilidad. Así que bueno, no es tan fácil, por eso es que los organismos internacionales y muchos especialistas dicen hay que cerrar todo antes que las escuelas. Claro, no es, porque además esta situación no es la misma tampoco que el año pasado, ¿no? El año pasado tuvimos toda la etapa, bueno, de cuarentena estricta, sin circulación, y además las escuelas cerradas. Y era una novedad, además, claro, la pandemia. Era una novedad. Distinto, ¿no? No y se bueno, sabía. Exactamente. Hoy por hoy tenemos otro panorama, entonces tal vez no se pueden llegar a tomar las mismas medidas, o hay que ver de qué manera se pueden contextualizar, ¿no es cierto? De otra manera. Hoy por hoy no tenemos todo cerrado, la circulación sigue siendo prácticamente la misma, y esto también es algo que algunos que estudian, digamos, estos casos dicen, bueno, tal vez están mucho más seguras dentro de las escuelas porque hay protocolos y demás, que además el mismo ministerio lo había manifestado, y no así fuera de las escuelas, ¿no? Digo, como para tener en cuenta todos los argumentos. Sí, totalmente, pero ¿sabes qué? Se hace muy difícil tener en cuenta argumentos cuando todo está teñido por una pelea político-electoral. Acá no hay debate sobre qué es lo que hay que hacer. Yo no he escuchado más allá que consignas por parte de la oposición, sí, que se queja, se opone y no quiere que se cierren las escuelas, pero yo solo veo consignas, no argumentos. Sí, sí. Y del otro lado, posicionamiento político, tal cual. Sí. Y del otro lado, del lado del oficialismo, especialistas, ministros diciendo no se van a cerrar las escuelas, y de repente se cierran las escuelas. Todo esto genera un clima de incertidumbre, que a la gente le molesta. Sí, o sea, molesta porque además parece que no hubiese un norte, ¿no? No hay un norte. Y sí, eso yo creo que es lo que más genera incertidumbre en la gente y lo que más, nos deja en esta desazón de no saber qué va a pasar, ¿no? Ojalá esto cambie, ojalá haya madurez política y se vuelva a trabajar como el año pasado, con convocatorias, oficialismo, oposición y a los especialistas para ver cómo resolver estos problemas. Así es, que no tengamos que seguir viendo este tipo de grietas de acá a futuro, ¿no? Estos espectáculos. Bueno, nosotros llegamos al final de la columna, nos despedimos hasta el próximo jueves y mañana se encuentran con Mabel Corrales. Así es, bueno, chao Malvina. Nos vemos.